Hola, 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 ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Redshirt Podcast. Mi nombre es Agustín Espósito. Es un placer estar con todos ustedes en este nuevo programa que, como siempre, vas a tener disponible tanto en Spotify como en iVoox, como también en nuestro canal de YouTube que es No Huddle OK. De la misma manera nos encontrás en TikTok y en Twitch, y además estamos en Twitter y en Instagram como @NFL No Huddle. Este episodio es traído a ustedes gracias a la gente amiga de Tienda Mía. Si estás pensando en comprar algo en los Estados Unidos, si querés que te llegue a la puerta de tu casa, comprá Tienda Mía, donde además con No Huddle te regalamos un 10% de descuento en el valor total de tu primera compra. Si es la primera vez que compras en la web o la aplicación de Tienda Mía, utiliza nuestro código de descuento NoHuddle_Mía, el cual tenés en la descripción de este programa, y vas a poder disfrutar de vuelta de un 10% de descuento en el valor total de tu primera compra en la web o en la aplicación de Tienda Mía. No voy a estar solo, obviamente, ya lo pueden ver a él, al hombre que más sabe de college football en toda Latinoamérica, perdón. Está el Pumita Ramallo con nosotros. Puma, es un placer saludarte, volver a encontrarnos aquí en un nuevo episodio de Redshirt Podcast para hablar acerca de una semana que tal vez en cuanto a las grandes emociones sí nos dejó un poco falto, pero sí nos configuró de muy buena manera el mapa, con todas sus dudas y con todas sus certezas, de las definiciones de las conferencias y de lo que fue la primera semana con un ranking oficial del College Football Playoffs, y del cual seguramente vamos a estar hablando un poquito en base a los resultados de este programa. Puma, ahora sí, la bienvenida. Un placer estar aquí contigo nuevamente. Siempre un gusto poder estar acá en Redshift ahora para hablar un poco de lo que fue esta semana. Que a ver, vos hablaste de definiciones, pero todavía no se definió nada. Te diría en casi ninguna conferencia. Quizás si Indiana perdía su partido habría un poco ahí el abanico de opciones que podía llegar a suceder en la Big Ten. Pero la victoria al final le dio la tranquilidad y casi que hundió las posibilidades de USC y de Oregon, que se van a estar enfrentando esta semana, no, sino, o la que viene, no, sino la otra, si no me equivoco, y ya te lo voy a estar confirmando. Sí, la otra semana. Eh, entonces, todas las conferencias, la verdad es que mantienen ahí en vilo de qué es lo que va a suceder, porque Texas y A&M le queda un partido importante. Quizás el único que puede tomarse un respiro es Alabama, sobre todo después de la victoria contra LSU durante este fin de semana. Pero la realidad es que en las conferencias del Power Four y hasta te diría en la gran mayoría del Big Five, todavía hay un panorama abierto. Justo hablábamos de la American, que es una conferencia que está eh, con un final recontra abierto y súper interesante, porque son buenos equipos y son varios de estos equipos los cuales pueden llegar a tener un boleto en playoff por ser el mejor rankeado en los equipos del grupo 5. Sí, una definición abierta en casi todos los frentes realmente en el college football. Esto es lo lindo también que tiene el fútbol americano colegial de los Estados Unidos, que tuvo su jornada de action para arrancar esta semana con lo que fue el martes, ya con partido de fútbol americano. Akron le ganó 44-10 a UMass. Ohio hizo lo propio 24-20 ante Miami de Ohio, obviamente, dentro de la MAC. Ball State le ganó 17-13 a Kent State. Toledo le ganó 42-3 a Northern Illinois. El miércoles, Georgia Southern le ganó con lo justo 25-23 a... perdón, esto el jueves. El miércoles fueron los anteriores. El jueves, Georgia Southern le ganó 25-23 a Appalachian State. Y el jueves también jugó South Florida. El equipo de Nico Gramática, 55-23 fue la victoria ante la Universidad de Texas en San Antonio, que venía de una muy buena victoria la semana pasada ante Tulane, si mal no me equivoco, y que le maniató un poco las posibilidades a Tulane dentro de la American, que como bien dijo, el Puma está muy abierta. Nico Gramática 2 de 2 en field goals, uno de 40, uno de 51, y los 7 puntos extra de South Florida metido. South Florida que jugó los primeros tres cuartos y después el último cuarto se olvidó de jugar al fútbol americano, básicamente porque tenía el partido en la bolsa. El viernes, USC con un par de tropiezos más de los que hubiese esperado, pero le ganó 38-17 a Northwestern. UCF perdió 30-27 con la Universidad de Houston, y Tulane, en lo que es ese mano a mano increíble que hay en la American con todos y cada uno de los equipos que están ahí arriba, le ganó, se recuperó de la derrota de la semana pasada y le ganó 38-32 a Memphis.
Pasando al sábado, el número uno de la nación hizo su trabajo con un gran partido de Julián Seguín y de Jeremiah Smith. Ohio State le ganó 34-10 a Purdue y voy a frenar en el encuentro también de la Big Ten porque el número 2 de la nación con sufrimiento y lo voy a dejar que lo analice el Puma, pero a mi criterio con el Heisman Moment de Fernando Mendoza en el último drive, llevando la pelota a la zona de anotación para que Omar Gordon sea quien anote ese touchdown final para que Indiana, con 30 segundos en el reloj, se lleve la victoria 27-24 ante Penn State. Antes del partido le hicieron la entrevista a Cignetti, a Kurt Cignetti, el entrenador en jefe de este equipo de Indiana, y le marcaban esta racha negativa que tenía Indiana, que no le había ganado nunca a Penn State dentro de las condiciones en las que estaban jugando. Creo que era en su estadio. En la cancha de Penn State, sí. Creo que no le había ganado nunca en su estadio, Sí. y era una cosa así como 0-16, una cosa increíble el récord. Y Cignetti miró a los ojos a la periodista, que debe haber tenido miedo, pobrecito, de la manera en que lo miró Cignetti y le dijo, nunca jugaron contra nosotros. Penn State jugó un partido muy noble, hay que decirlo. Penn State jugó un buen partido ante Indiana Puma, pero los Hoosiers tienen ese plus y tienen a su Heisman Moment y a su Heisman Player, realmente a su coreback Heisman en Fernando Mendoza. ¿Lo ganará o no? Yo creo que si repasamos esos momentos Heisman que tiene que tener cada uno de los candidatos, bueno, Mendoza me parece que se ganó su momento en esta importantísima victoria de Indiana ante Penn State. Sí, importantísima porque lo que había mencionado antes, el tema de que iba a entrar en una zona donde le habría posibilidades a otros equipos como USC, como Oregon, de poder meterse en la contienda para llegar a la final de la Big Ten, sobre todo teniendo en cuenta que Ohio State, más allá de que en este momento, porque el partido comenzó el primer turno y arrancó a la hora el partido de Ohio State, lo arrancó perdiendo 0-3, después le dio una paliza a Purdue, como lo mencionaste. Pero ya pensando que Ohio State está metido en esa final, más allá de lo que sea el resultado del The Game, entonces Indiana tenía que terminar de meterse y no darle posibilidades a ninguno de los rivales de la conferencia. Y en este partido donde había arrancado bastante bien Indiana, donde había dominado en la primera mitad, había sacado una buena diferencia de 10 puntos y parecía que ya en la segunda mitad se iba a terminar dominando el partido. Y lejos estuvo de eso, un tercer cuarto muy igualado. Y el último cuarto Penn State entró con todo. Desde la generación de turnovers hasta lo bien que estuvo tanto Grunkenmeyer como su quarterback, como así también Nick Singleton, que venía siendo una de las grandes faltas de esta ofensiva. Keatron Allen venía siendo el running back principal y tuvo su peor partido en cuanto a yardas, en cuanto a que tuvo un fumble, que la verdad que tuvo mucha mala suerte, pero fue un fumble al fin, un rebote en un casco cuando estaba a punto de tocar la rodilla con el suelo. Te diría que ese momento del momento del fumble, donde si no me equivoco ya estaba ganando por 10 o 7 puntos Indiana y recuperó el balón en campo de Penn State, parecía que ahí ya está, ya se lo ganaba, ya se lo llevaba puesto. Y la verdad es que estuvo lejos de la realidad porque Penn State logró mantenerse en el partido, sobre todo mentalmente, que eso era lo que le venía costando. Y lo que digo, el haber arrancado la segunda mitad con una intercepción, uno hacía pensar, bueno, listo, acá ya Indiana lo va a terminar dominando, mete un field goal, saca una diferencia de 13 puntos. Y en el último cuarto Penn State se termina metiendo al partido, genera la intercepción ahí a Fernando Mendoza, algo que quizás no era muy esperado respecto a lo que veníamos viendo de él en el partido, más allá de no haber sido un partido en donde se sintió cómodo, o por lo menos se lo vio cómodo. Gran trabajo de la defensiva de Penn State, que la verdad es que es una defensiva que tiene mucho talento, pero que no lo está pudiendo poner en campo en gran parte de esta temporada. Y en este partido lo logró hacer, lo logró incomodar a Fernando Mendoza, que no era algo fácil de hacer, por lo menos lo que hemos visto en los anteriores partidos.
pero el último drive de Mendoza, como vos decías, Saus, lo termina poniendo ahí como un candidato al Heisman por lo bien que manejó los momentos. Arranca el drive con un sack. Penn State tenía el momentum total del partido. Y después viene una recepción de Omar Cooper, pero hay que ponerle el énfasis a la recepción de Becker, el receptor de segundo año, tercer año sophomore, pero no me recuerdo si es Redshirt o Stru, pero un jugador que no ha visto demasiado el campo durante este año, que por Elijah Surratt y por Omar Cooper fue bastante eclipsado y en el momento que lo necesitó el equipo apareció, fue el principal receptor además en el ataque de Indiana y esto te habla también de un equipo que no necesita o que sin su principal receptor también hay otros que pueden aparecer y eso es una gran noticia para el juego por pase de Indiana. Y bueno, qué decir después de la recepción que termina siendo touchdown por parte de Omar Cooper, una de las mejores recepciones, porque si ponía el primer pie, era el pie afuera, y el segundo pie, no recuerdo si es el derecho o el izquierdo, pero lo que digo, hay un pie que parecía que lo iba a apoyar y termina apoyando el otro que con el otro sí estaba adentro y termina haciendo la recepción en una tercera oportunidad de gol que además le termina dando la ventaja en una situación en la cual no le servía el gol de campo a Indiana. Si no era jugándose en cuarta, Fernando Mendoza también tuvo mucha presión en ese momento, presión en cuanto a la jugada defensiva que tiró el equipo de Penn State, y estuvo a nada de llevarse un sack. Lo que digo, finalmente se termina sacando el balón de encima, encontrando un receptor, no tirándolo a cualquier lado, sino buscando un receptor y lo termina encontrando en esa zona de anotación. Y lo que digo, una gran jugada de Omar Cooper. Para mí, te diría que es por la importancia que tiene una recepción del año y por la concentración que tiene para no apoyar un pie y apoyar el otro. Cuando yo vi la primera repetición pensé que era incompleto porque dije, no, el pie primero lo apoya afuera. Y cómo mantiene el equilibrio para no terminar apoyando el pie afuera es realmente una jugada magistral de un wide receiver que está tomando importancia este año. Un jugador con talento, por lo menos yo lo veo así desde su primer año en Indiana, y que parecía que Sarrat le iba a sacar ese protagonismo y al final está siendo uno de los grandes, y si no el gran receptor de Indiana esta temporada. Sí, y casi perdemos a Gus Johnson en el relato de esa jugada, con cómo gritó el touchdown de Omar Cooper. Terrible, terrible. Muy bueno Gus Johnson, de lo mejor es Charlie Becker para terminar de confirmarlo. Sí, se receptor segundo año, true sophomore, vendría a ser en este caso. Pero bueno, una victoria importante para Indiana, que como bien dijo el Puma, configura un poquito más cómodo su parecer en la Big Ten. En caso de una derrota, bueno, ahí sí el panorama iba a estar un poquito más abierto. Y hasta ahí, de todos modos, porque estamos hablando de que hoy el 1 y el 2 de la Nación, justificadamente, no solo por juego, sino también por el hecho del récord, son los dos de la Big Ten. Y por eso Ohio State e Indiana se van a mantener de esta manera. El número 3 de la Nación ganó bien. También Texas A&M le ganó 38-17 a Missouri. No vamos a hablar de este partido y quiero recalcar que no vamos a hablar de este partido. Punto número 1, porque veníamos hablando mucho de la SEC. Punto número 2, porque este Alabama LSU no nos mereció hablar de este Alabama LSU. El Crimson Tide le ganó 20-9 a los Tigers, otro de los equipos que también sufrió la baja de su entrenador en jefe, el despido de su entrenador en jefe, en este caso Ryan Kelly. Georgia no dejó mayores dudas. En algún momento del partido se lo vio un poco más dubitativo, pero creo que jugó 3 cuartos y medio de excelente fútbol americano. 41-21 fue la victoria ante Mississippi State. Ole Miss tampoco dejó dudas, no las tenía que dejar. De hecho, antes de Citadel le ganó 49-0 a este equipo. Otro muy buen partido de Trinidad Jean Bliss. Texas Tech, como local, tenía una dura visita por parte de BYU. Era un equipo que venía muy bien a este juego. Venía invicto, de hecho, y le quita el invicto. Los Red Raiders
Le ganaron 29-7. La verdad, Lubbock está viviendo una pura fiesta del fútbol americano esta temporada y su equipo empieza a posicionarse de muy buena manera para que haya muy pocas cosas en su contra para pensar que no es un equipo de playoffs. Faltan todavía 3 semanas. Ahora, dentro de un ratito, vamos a hablar un poquito más acerca de estas configuraciones que hablábamos al principio del programa. Pero Texas Tech le ganó 29-7 a BYU, le quitan invicto y de vuelta. Se posiciona muy bien para lo que viene. En el partido donde sí nos vamos a frenar, en particular, en mi caso, voy a hablar de la victoria 18-16 de Oregon ante Iowa. Bienvenido, Oregon Ducks, a la vieja y querida Big Ten, porque este partido tuvo Big Ten escrito en toda la cara. Iowa llevó el partido a donde se sentía cómodo. Un conjunto de los Hawkeyes que obviamente en su localía se hacen muy fuertes y se permiten llevar un poco más ese juego a lo que nos ha acostumbrado básicamente este equipo por años y años, con una ofensiva que es un poco más dinámica que otros años, vamos a decirlo, vamos a darle ese nobleza obliga a los Hawkeyes, y creo que eso es lo que le permitió competir. Y quiero hacer un recalque, que no le pongan tanto énfasis a la palabra ofensiva en un juego que salió 18-16 en el college football. Pero este equipo de Iowa en otros años realmente creo que si tuviese otro tipo de ofensiva, capaz no hubiese anotado otro touchdown en este encuentro. Y creo que parte de por qué estamos hablando de que este es un juego que podía haber reconfigurado un poco también la Big Ten, sobre todo esos puestos de atrás, esos aspirantes a quitarle algún puestito en caso de una caída de Indiana o Ohio State o incluso aspirar de alguna manera a unos playoffs siendo un equipo de una derrota, porque Iowa llegaba a este partido realmente con 2 derrotas, pero con 2 derrotas también podía ser, dependiendo de lo que tenían. Oregon con una derrota me parece que quedaba muy muy complicado, pero bueno, el calendario les podía beneficiar a ambos. ¿Qué pasó aquí? Oregon arrancó fuerte el partido, arrancó con un safety, después anotando, se lo vio dentro de todo bien al equipo, que se desconfiguró completamente, me parece, con la intercepción de Dante Moore. A partir de ese momento hay un cambio del momentum justamente del partido. Me parece que Iowa se vio muy metido en el encuentro, sinceramente. Más allá de que el resultado suele ser corto, 9 puntos para los Iowa Hawkeyes, más allá de los chistes de que la ofensiva puede ser más dinámica o no, siempre son un hueso difícil de roer, digamos, para las ofensivas de este equipo en particular. Y Iowa estuvo a la altura, los Hawkeyes estuvieron a la altura, de hecho, tuvieron que forzar a que este partido lo gane el kicker de Oregon Ducks, que por cierto tiene uno de los mejores nombres del college football. Atticus Sappington es el nombre de este muchacho. Pero claro, ¿qué es lo que permite que Oregon se posicione dentro de la de posición de gol de campo? Justamente es un drive muy muy bueno por parte de Dante Moore. No fue el mejor partido de Moore, no fue el mejor partido de Oregon. Creo que ofensivamente les faltó mucho. Ofensivamente creo que no se sintieron cómodos en ningún momento del encuentro, por fuera de pequeños atisbos de buen juego durante la primera mitad. Que Iowa lo forzó a jugar de esta manera, y que es un gran mérito por parte de los Hawkeyes, que es un mérito que le hemos dado en otras ocasiones, en distintos años, habitualmente quedándose cortos en el resultado, como es en este caso, pero es algo que sí te obliga a hacer Iowa, a meterse en su juego y ganarles a su manera. Si vos le ganás a su manera está todo bien, pero va a tener que ser a su manera. Y un buen drive de Dante Moore, conectando bien con sus receptores, con un poco de ayuda también de un juego terrestre que me parece que había establecido un poquito su andar durante el tercer cuarto, y eso obligaba a Iowa a estar atento a, bueno, si se podía venir una jugada grande por tierra. Total, el talento para poder hacerlo Oregon lo tiene, más allá de que le cargues la caja con los jugadores que vos quieras, que es algo que también suele hacer Iowa, pero bueno, simplemente le alcanzó con lo justo
a Oregon. No hay mucho más para decir de un 18-16, sinceramente. Solo decir que si puede ganar estos partidos, este equipo de Oregon, es que puede ganar partidos complicados. Iowa no es el rival más talentoso que le van a poner enfrente, sin dudas, eso creo que está fuera de discusión. Ahora, los Ducks dieron una muestra de carácter con esto. Dan Lanning y sus dirigidos dan una muestra de carácter con esto. ¿Por qué? Porque este era un partido feo. Este era un partido horrible. Este era un partido que, a cómo empezaron las cosas en el último cuarto, más allá de que Iowa tomó tarde la ventaja, de hecho Iowa pasa por primera vez en ventaja en el partido, justamente el último cuarto, gracias al touchdown por tierra de Mark Gronowski, que está teniendo una muy buena temporada, el mariscal de Iowa, o por lo menos, bueno, a la altura de lo que venimos viendo de mariscales de Iowa en los últimos años. Y ese momentum daba la sensación de que Iowa realmente se lo podía quedar. Y Oregon, en el momento justo, tuvo el drive salvador, básicamente, con Moore jugando bien ese drive, conectando bien, y la pierna a un kicker, sinceramente, porque te puede... Saben cómo son los kickers en el college football, te pueden salvar, te pueden tirar abajo de la cama, por decirlo de buena manera. Y en este caso, Atticus Sampington, insisto, uno de los mejores nombres que he escuchado en el college football en el último año. Y miren que hay varios interesantes en esta temporada. Bueno, Sampington logró hacer que este equipo de Oregon prevalezca. Porque esto es un partido en el cual el verbo es prevalecer, en el cual el verbo puede ser también sobrevivir. Esto fue una supervivencia para Oregon, pero una supervivencia de esas que cuentan en la temporada. Que uno las mira y dice, este partido se complicó. Por X, por Y, no importa. Cada partido tendrá su circunstancia. Este partido se complicó y Oregon logró sobrevivir. Encontró la manera de ganar. Poco convencional, poco a la manera de lo que veníamos viendo de Oregon, que era mucho más punzante a la hora de imponer su juego. Sí, es cierto. Pero bueno, lo hizo. Sobrevivió, lo encontró y está todavía con récord de 8-1, todavía con récord de 5-1 y a la espera en una Big Ten que, bueno, obviamente va a estar bastante complicada para equipos aspirantes por fuera de Indiana o de Ohio State, pero está en esos puestos extra, perdón, en los playoffs, donde ahí sí Oregon puede aspirar y donde no tiene que tropezar y donde tiene que seguir ganando, no importa la manera. Esta es una victoria que no se va a ver linda, pero es una victoria al fin. Va a contar para ese récord que se necesita para ingresar al College Football Playoffs. Siguiendo con la lista de partidos, Notre Dame le ganó 49-10 a Navy y me voy a frenar en un interesante partido de la ACC. Si venían a buscar que hablemos de puntos, no vamos a hablar de puntos hoy, porque el Pumita les va a hablar un poquito acerca de lo que fue la victoria de Wake Forest 16-9 ante Virginia. Puma, primero que nada, Virginia, creo que nadie de nosotros imaginaba que a esta altura del año iba a estar por acá, vamos a decirlo. Pero ahora la ilusión era otra con este equipo de los Cavaliers. ¿Y qué pasó acá? ¿Por qué Wake Forest ganó? Bueno, un partido que realmente cuesta terminar de explicarlo por cómo se fue desarrollando, porque eh, parecía que Virginia lo estaba eh, llevando bien y a pesar de que a pesar del touchdown de Wake Forest que además eh, llega por el fumble forzado, es decir, un touchdown defensivo, parecía que Virginia siempre estaba ahí en el partido y que lo iba a poder terminar dando vuelta y que lo iba a terminar ganando. Y llegó el último cuarto y empezaba a aparecer las cosas complicadas. Obviamente la lesión de Chandler Morris, su quarterback, lesión en la zona del cuello, fue un factor para esto, pero aún así fue realmente pobre el trabajo ofensivo de Virginia, un juego por tierra que no fluyó, un juego por base que con Kyling, el quarterback suplente, nunca se terminó de desarrollar bien. Y esto es mucho decir cuando del otro lado tenés al principal pasador que tiene 46 yardas en todo el partido y el principal corredor tiene 75, menos que el pasador principal en Virginia y menos que el corredor principal en Virginia.
pero el touchdown defensivo termina siendo un factor muy relevante porque termina siendo los 7 puntos de diferencia entre estos dos equipos. Dos equipos que ofensivamente tuvieron un mal partido. Wake Forest un poco más entendible porque viene con un año que ofensivamente le viene costando. Cuando Robbie Ashford juega, quizás está un poco mejor esa ofensiva, pero la salud, el estado físico muy pocas veces se lo permite, por ejemplo. Y del otro lado un Virginia que es un equipo irregular en su ofensiva, pero que no había tenido partidos mostrando una ofensiva tan poco contundente, tan irregular. Y no te digo que con tantos errores, porque al final, eh, más allá del fumble forzado, eh, el fumble que tuvieron, después sí quizás los turnovers on downs, el, la jugada en el drive final que termina siendo un pase que casi que no le da opción a Harris, el wide receiver de Virginia, para terminar quedándose con la recepción. Y ahí es donde se explica en gran parte la victoria de Wake Forest, que necesitó un touchdown defensivo para terminar ganando este partido. Y una defensiva que es un mérito, sin lugar a dudas, porque es una defensiva que en ningún momento terminó entregando el partido. Siempre se mantuvo el partido y le dio muy buenas oportunidades al equipo, a la ofensiva de Wake Forest, que, bueno, ahí está el no poder terminar sacando, aprovechando esas ventajas defensivas que te daba tu propia defensiva para poder sacar una mayor diferencia. Entonces, un partido que Virginia se le escapa, no quiero decir de forma inexplicable, pero sí dejando mucho que desear respecto al desarrollo del mismo. Es su primera derrota en la ACC y es un equipo que puede todavía llegar a la final de conferencia, pero era el momento para despegarse del resto. Y terminó siendo un partido en donde, en el momento que se le fue Chandler Morris, esa ofensiva careció de cualquier tipo de sorpresa y de claridad en cuanto al game plan. Veremos cómo está Chandler Morris para el siguiente partido. Creo que va a estar disponible. Es más, él, por lo que entiendo, quería jugar o quería volver a entrar en este partido, pero a la lesión al ser en el cuello, al ser en la cabeza, por protocolo no lo dejaron. Entonces, lo que digo, una ofensiva que parece cada vez más dependiente de su coreback y de si el juego por tierra se establece o no. Entonces, es ahí en donde Virginia va a tener que encontrar los ajustes para no depender únicamente de estos dos factores y poder ganar los partidos más allá de esto. Lo que sí, y quiero marcar, me dejó muy buenas sensaciones la defensiva de Virginia. Eh, no por el rival, porque al final Wake Forest quizás no es el mejor parámetro, pero sí es una defensiva que mantuvo constantemente y le dio oportunidades de volver al partido a Virginia. Sin esta defensiva en algún momento te podías caer, así como Wake Forest se podía caer en algún momento y permitir un touchdown. Bueno, la defensiva de Virginia lo mismo, al final nada más permitió la misma cantidad de puntos que permitió la defensiva de Wake Forest. Lo que digo, la diferencia estuvo en ese touchdown. Sí, y esto pone al Atlantic, a la ACC, con un final muy interesante que vamos a analizar dentro de un ratito cuando veamos las tablas conferenciales, para continuar con los partidos del día del sábado. Iba a decir el día de la fecha, pero no es sábado, no estamos grabando esto el sábado. Cal dio una sorpresa, le ganó en overtime con un gran partido de Jaron Kewie Sagapolutele. Ahí está. Sagapolutele. Bien. Igual téngalo en mente porque el mejor está Mike Alejado, también es bueno, el de Hawái, pero uno de los mejores mariscales zurdos de la nación, Sagapolutele. Bueno, clave la victoria de California 29-26 ante Louisville, y me voy a frenar un poco en el partido que Vanderbilt, manteniendo sus esperanzas de playoffs aún vivas, le ganó en overtime 45-38. Creo que si hay un equipo que tiene un récord injusto en esta temporada, son los Auburn Tigers. No puede ser que esté 4-6. Porque me olvidé, te iba a decir una cosa ahí, el partido de Louisville lo termina casi sepultando sus opciones de llegar a la final del SEC, 2 derrotas ya tiene en la conferencia,
7-2 es un récord bueno, pero 2 derrotas en la conferencia son clave para, sobre todo teniendo en cuenta que Georgia Tech, Virginia, Pittsburgh, SMU y Duke tienen nada más una derrota. Entonces, Louisville casi que sepulta sus posibilidades de llegar a la final de conferencia y a un playoff por ser el campeón de la ACC. Lo mismo que le pasó a Miami la semana pasada después de la derrota contra SMU. Así que nada, un asterisco ahí porque Louisville esta semana sí va a tener que enfrentar a Clemson, que más allá de que no es candidato en la ACC ya por sus 4 derrotas. 4 derrotas en la conferencia. También había que marcarlo porque después se le venía el partido contra SMU. Y ese podía ser clave para decidir uno de los finalistas. Y ahora Louisville nada más se ilusiona con sepultarle las esperanzas a SMU más que otra cosa. Bien, bien, y bueno, todavía no está fuera matemáticamente, pero tiene que esperar un milagro. Sí. Con, con el resultado, con haber perdido, básicamente Sí. con California. Volviendo, Vanderbilt sí por ahora tiene esperanzas. No creo que la final de la SEC sea algo que esté en consideración para este equipo de los Commodores. Estar un poco lejos en cuanto a las posibilidades. Pero como dije, esta es un formato de los playoffs donde vas a ver 5 campeones. O sea, tenés otros 7 puestos para dar. Y Vanderbilt, bueno, es un equipo que por lo menos en el juego y en el entretenimiento se ha mostrado como un equipo de playoffs. De vuelta, Auburn no debería tener récord de 4-6. Este es un equipo que no ha jugado como un equipo de 4-6. Le han pasado las mil y una, es cierto. Ha perdido partidos de manera insulsa, también. Es cierto, porque los partidos los perdés por algo. No es que te arrebatan victorias que tenías en el bolsillo de la nada. En general viene con errores propios, eso. Y este partido no fue del todo eso, sino más bien fue un encuentro donde Auburn fue un par de Vanderbilt. Fue un tiroteo entre ambos equipos, fue un partido extremadamente entretenido, de hecho, con grandes números por parte de sus mariscales que jugaron los dos un partidazo. Diego Pavia terminó el partido con 25-33, 377 yardas y 3 anotaciones, sumando además 112 yardas por tierra y una anotación más. O sea, Pavia por sí solo contó para casi 500 yardas totales. Las 377 yardas por aire son la marca de su carrera. Para Pavia son la mejor marca de su carrera. Y Aston Daniels, quien hace un puñado de partidos, es el titular para los Tigers. 31 de 44, 353 yardas y 2 anotaciones, agregando 89 yardas por tierra y 2 anotaciones. Fue un festival de los mariscales. Fue un verdadero partidazo. Tanto Daniels como de Pavia y de Auburn y de Vanderbilt en líneas generales, la defensa fue complicada para este partido. Se vieron las buenas armas que había en ambas ofensivas. En el caso de Auburn, dos grandes jugadores que son Cam Coleman y Eric Singleton Jr. A mí Singleton Jr. en particular me encanta como prospecto para el draft. Y Vanderbilt tuvo a Eli Stovers, probablemente mejor a la cerrada de toda la nación, y a Trey Richardson, también con su velocidad, mostrando esa capacidad de tener yardas después de la recepción. Vanderbilt 45, Auburn 38. ¿Por qué terminó esto así? Punto número 1, Auburn empató el partido faltando relativamente poco para que termine. Un gran drive de Aston Daniels que encontró a Cam Coleman en la zona de anotación. Y de hecho, los Tigers tuvieron la oportunidad de ganar este encuentro, pero el pase de Daniels en la última jugada del tiempo regular terminó siendo bateado en la zona de anotación. Terminó siendo defectado por un defensivo. Y esto dio que este encuentro vaya a overtime. En overtime, bueno, Diego Pavia se vistió de Diego Pavia. El hecho de que hablemos tanto de este chico, no tan chico, porque como bien dijo Santi Silvestre hace un par de semanas conseguiste un laburo, Diego, ya un super senior, Diego Pavia, varias temporadas dentro del college football y luchando por una más, de hecho, que creo que al final no se le van a dar, pero bueno, no importa, esa es otra cuestión. Pavia ha tenido momentos Heisman también.
No sé si este en particular lo es, porque después de todo le estás ganando a Auburn, le estás ganando de vuelta, a un equipo que no merece tener este récord, no me voy a cansar de decirlo, eh, pero es un equipo que está 4-6, que llegó 4-5 a este partido. Entonces no vas a tener el momento Heisman contra este tipo de equipos. Lo tendrías que haber tenido en alguna de las victorias importantes que tuvo Vanderbilt. Porque Vanderbilt tuvo victorias importantes esta temporada, como también tuvo derrotas contra rivales que claramente están en una contienda muy similar a la de ellos, incluso mayor, como Alabama y Texas, pero contra Missouri, podemos hablar de eso, más allá de que fue un partido más o menos por parte de él, contra LSU, que sí tuvo un buen partido, podemos hablar de eso, pero bueno, son también partidos que ya fueron hace un par de semanas y me parece que los momentos Heisman empiezan a pasar a partir de ahora. Ahora, Pavia se vistió de Pavia y ahora sí Auburn tenía que recibir la pelota, tenía que tener la oportunidad de empatar este partido y ahí es donde los mariscales con cierta experiencia en el college football me parece que sacan la diferencia por sobre aquellos que, bueno, si bien Daniels ha tenido experiencia, es un senior, tenía menos juego encima de esta temporada, sobre todo porque ganó el puesto hace relativamente poco, creo que son 3 semanas que lleva como titular en los Tigers. Eh, muy interesante lo mostró Bond, muy interesante que Vanderbilt no negocia lo que es, Clark Lee aparece no negociar lo que es este equipo, o sea, un equipo ciclotímico, un equipo que puede tener un gran partido en ofensiva y después un mal partido en defensa y a la semana siguiente es al revés, tiene un buen partido en defensa y un mal partido en ataque. Tiene buenos jugadores, tiene un equipo que parece estar configurado para pelear momentos importantes, tiene un mariscal de la hostia en Diego Pavia, les guste más, menos su personalidad, el tipo tiró de vuelta que hizo la pose del Heisman al final del partido, después de ganar la Auburn, que de vuelta estaba récord 4-5, hay que decirle a Diego que era con Texas, hermano. Bueno, te puede gustar más o menos lo que hace Pavia, pero es un gran mariscal. Lea, de hecho, después del partido, fue muy claro, para nosotros, eres el mejor jugador de toda la nación. Palabras de Lea, obviamente, de Clark Lee, el entrenador en jefe de Vanderbilt. Para nosotros es el mejor jugador de toda la nación y hoy lo volvemos a mostrar. Y esa es la confianza que hay en él, esa es la confianza que hay en estos Commodores sobre Diego Pavia, que está completamente justificada en este partido, porque es quien lo gana, es quien tiene casi 500 yardas totales. Cuando tiene este tipo de partidos simplemente hay que sacar su sombrero porque es un jugador realmente emocionante de ver y que siempre que esté involucrado vamos a tener algo de diversión con Diego Pavia, en este caso con la victoria de Vanderbilt 45-38 sobre Auburn. Miami le ganó 38-10 a Syracuse. Un partido increíble. Wisconsin le ganó 13-10 a Washington, donde el mejor pasador de Wisconsin, les voy a leer el nombre, a ver si lo tengo por acá, pero fue el Panther. El Panther fue el mejor pasador de Wisconsin en este partido. 13-10, Big Ten Football en toda la cara para Washington Huskies. John West, que completó un pase de 24 yardas, fue el mejor pasador de Wisconsin en este partido. Que no es que corrió tan bien la pelota tampoco, promedió 3.3 yardas por acarreo, 157 por tierra. A ver, increíble, increíble. No sé si tenés algo para aportar sobre este partido, Puma, pero No, qué increíble. cuatro jugadores lanzaron pase y no superaron las 50 yardas en total, si no me equivoco. Nada, un partido realmente, si uno se pone a leer las estadísticas ofensivas de Wisconsin, le parece increíble que hayan ganado este partido. Intentaron 18 pases, nada más completaron 6, 3 quarterbacks, un Panther lanzando pases, o lanzó un pase en realidad, y fue el que lanzó para más yardas en su único pase, más que los otros 17 intentos de pase sumados de los quarterbacks. Lo que decías ahí, 3.3 en acarreos. Los dos principales corredores promediaron apenas 3 yardas por acarreo. Así todo lo termina ganando Wisconsin 13-10. Una victoria que, bueno, es la primera de Wisconsin en la Big Ten. Luke Fickell lo ratificaron como head coach para la próxima temporada. Y bueno, en una semana en donde ratifican al coreback, de vuelta, al head coach,
ganan casi sin un trabajo de ningún quarterback. Justamente, eh, a pesar de la victoria, realmente es difícil de saber qué es lo que puede pasar con este Wisconsin, porque es un equipo que te desconcierta mucho. Es increíble, es increíble. Y yo tenía mucha fe en el proceso de Luke Fickell, me encantó lo que hizo en Cincinnati, pero simplemente no se ha dado a nivel Big Ten. SMU le ganó 45-13 a Boston College. West Virginia le ganó 29-22 a Colorado. En Colorado debutó Julian Lewis, tiró para 299 yardas y dos anotaciones, un debut decente, o bueno, vamos a decirlo, por parte de la Mariscal 5 estrellas. James Madison le ganó 35-23 a Marshall. Southern Miss le ganó 27-21 a Arkansas State. Army le ganó 14-13 a Temple. Había un dato raro con este partido. Quiero ver si lo tengo a mano. Eso. Si a ustedes les gusta el fútbol americano, de lo que sea que juega Army, que es un fútbol americano poco más de antaño, pero que entiendo completamente que te guste, a mí personalmente me encanta. ¿Saben cómo cerró el partido Army? Con un drive de casi 10 minutos donde no, simplemente cerraron el partido. O sea, no patearon un field goal, no dieron un pase, de hecho, en este drive. Como 15 o 16 jugadas, ahora no me acuerdo. Estoy buscando en particular este drive para poder decírselos. Pero increíble, increíble. Acá está. Final del partido. Un drive de 9 minutos 53 segundos, 18 jugadas, 53 yardas. Hermoso. Simplemente fútbol americano. Para cerrar el encuentro, para ganar por un punto. Missouri State le ganó 21-17 a Liberty. Eastern Michigan hizo la previa 27-21 ante Bowling Green. Rice le ganó 24-17 a UAB. Rutgers le ganó 35-20 a Maryland. ¿Qué ha pasado con Maryland? Que había arrancado tan bien la temporada y se ha caído estrepitosamente, particularmente cuando empezó a jugar Big Ten. Delaware, de buena primera temporada en el FBS, le ganó 25-24 a Louisiana Tech. FIU hizo lo propio 56-30 a Mississippi, a el Tennessee State. Jacksonville State le ganó 30-27 a UTEP. East Carolina hizo lo propio 48-22 a Charlotte. Florida Atlantic 40-21 a Tulsa. UConn dio la sorpresa, le ganó 37-34 a Duke, que ahora lo vamos a ver también, pero Duke todavía está metido dentro de la contienda de la ACC. Arizona le ganó 24-20 a Kansas. Iowa State hizo lo propio 27 a TCU. Kennesaw State le ganó 24-21 a New Mexico State. South Carolina hizo lo propio 40-27 ante Georgia State. Ganó North Carolina, ganó el equipo de Bill Belichick 20-15 a Stanford, que es uno de los peores programas de todo el college football, pero que tampoco va reviviendo con Frank Reich y con Andrew Luck ahí como gerente general. Sí, como gerente Sí, general sí, o realmente. sea, en el Sideline como ayuda psicológica, nada, más que Para nada. decirle al coreback, tranqui hermano, a mí me capturaban 120 veces por temporada. Pasa, simplemente pasa. Louisiana le ganó 42-39 a Texas State en un partidazo. Air Force hizo lo propio 26-16 ante San José State. Pomita, algún comentario. Clemson le ganó 24-10 a Florida State. Florida State, que caída estrepitosa, no se sabe nada de ellos. Y bueno, como no está Fernando Apa, que le mandamos un gran abrazo, nada bueno puede salir de Florida State. Ni siquiera una victoria ante tu querido Clemson Tigers. Sí, sí, cortó una racha importante Clemson de 4 o 5 partidos contra equipos del Power 4 sin ganar de local. Duke, Syracuse, entonces medio de memoria te lo digo, LSU, South Carolina, creo que son esos 4. No sé si me queda uno en el medio ahí, pero son esos 4. Cortó esa racha que después a ver, no hay que olvidar que Clemson tuvo una racha de 36 partidos, si no me equivoco, sin perder de local y ahora 4 derrotas consecutivas contra equipos del Power 4. En medio le ganó a Troy, pero no cuenta por ser un grupo, por ser un equipo del grupo 5. Entonces se cortó una racha importante y bueno, un cambio anímico se vio respecto a lo que venía haciendo las anteriores semanas. Un Clemson que hoy en día pelea o compite más que nada por llegar a un bowl. No hay que olvidar que nada más tiene 4 victorias ahora
y le faltan 2, todavía le quedan 3 rivales, Louisville, Sanford, si no me equivoco, y el último es South Carolina, el clásico de South Carolina. Así que tiene que ganar 2 de esos 3 para terminar llegando a ser elegible para Bowl, algo que si no corta una racha de muchos años. Ahora no recuerdo cuántos, pero realmente muchos años jugando Bowls. Si no estoy mal, creo que eran más de 30 por lo menos. Puede ser, Porque creo que en la era de Dabo Swinney siempre jugó Bowl, creo que ese era el dato. en la era de Oswini sí, pero Clemson en un equipo mitad de tabla para arriba, vamos a decirlo. No Sí, es que sí. fue un equipo malo de la ACC antes de la llegada de Sweeney. Pero bueno, sería histórico. Sinceramente, veremos si le alcanza a Kentucky. Le ganó 38-7 a la Universidad de Florida. Utah State le ganó 51-14 a Nevada. Nebraska hizo lo propio 28-21 ante UCLA. UNLV volvió a la victoria y le ganó 42-10 a Colorado State. Ganó Sam Houston. No sabía esto. Ganó Sam Houston nomás, su primer Sí, en partido de un la temporada. partido 21-7 insólito. a Insólito que 17 a pierde Oregon Oregon. State. Oregon State pierde un partido insólito. No, Oregon State es un especialista para partidos insólitos de esta temporada. O sea, son partidos que vos decís, pero hermano, es más simple este juego. Y Hawái le ganó 38-6 a San Diego State. Y Hawái le está metiendo presión a los de arriba en la Mountain West. Vamos a repasar eso dentro de un poquito. Primero quiero leer lo que ha sido el AP Poll de esta semana. Y con eso vamos a especular un poquito, Puma, no mucho. ¿Cómo puede quedar el ranking? Vamos a leer también el ranking de playoff que hubo la semana pasada y cómo puede quedar este martes. Ohio State está en el 1, Indiana en el 2, Texas A&M en el 3, Alabama en el 4, Georgia en el 5, hasta ahí todo igual. Ole Miss subió 1 al 6, Oregon bajó 1 al 7, Texas Tech subió 1 al 8, Notre Dame hizo lo propio subiendo al 9, Texas, más por derrotas ajenas que por virtud propia, porque quedó libre, Texas subió al 10, Oklahoma quedó en el 11, BYU bajó 4 al 12, Vanderbilt subió 2 al 13, Georgia Tech subió 2 al 14, Utah sube 2 también al 15, Miami sube 2 al 16, USC sube 3 al 17, Michigan sube 3 al 18, Louisville baja 5 al 19, Virginia baja 8 al número 20, Tennessee sube 2 al 21, Cincinnati sube 3 al 22 e ingresan Pittsburgh, James Madison y South Florida. Interesante que ingrese James Madison acá. ¿Y por qué? Porque de manera casi unánime estamos poniendo como ese campeón extra al del American. Pero ahora, si James Madison está ahí, quiere decir que los votantes están viendo algo en los Ducks que puede potenciarlos allí en caso de que sean campeones de su conferencia, que obviamente es más débil que el American y que corre de atrás. Pero hay que ver cómo queda ubicado, si es que queda ubicado, James Madison, dentro del segundo ranking, del College Football Playoff. ¿Cómo quedó el primero? Vamos a repasarlo y vamos a hablar sobre eso, Puma. Ohio State, estoy esperando que me cargue de buena manera. Esto. Bueno, no va a querer cargar. Ahí está. Ohio State quedó en el 1, Indiana en el 2, Texas A&M en el 3, Alabama 4, Georgia 5, Ole Miss 6, BYU 7, Texas Tech 8, Oregon 9, Notre Dame 10, Texas 11, Oklahoma 12, Utah 13, Virginia que va a bajar 14, Louisville que va a bajar 15, Vanderbilt 16, Georgia Tech 17, 18 Miami, 19 USC, 20 Iowa que va a bajar, Michigan en el 21, Missouri que perdió también, que va a bajar en el 22, Washington que perdió, en el 23 va a bajar, Pittsburgh en el 24 y Tennessee en el 25. Me parece que en este ranking, Puma, a ver si coincidís, primero que nada vamos a ver a algunos de los grupos 5 ya ingresar oficialmente por el tema de los equipos que tienen que bajar de ese ranking, y ahí nos va a quedar un poco más claro cómo considera el comité, básicamente, a los equipos del resto de las conferencias. Y segundo, me parece que vamos a ver muy poco shake-up en el
top 15, si se quiere, sacando Virginia y Louisville. Yo creo que BYU se va a mantener en el top 15, a pesar de la derrota con Texas Tech. Y que probablemente los puestos 14-15 los posicionen a los dos equipos que primero iban ahí en ese orden, ¿no? Vanderbilt y Georgia Tech, en este caso. No sé cómo lo ves vos. Sí, como decís, al final el tema de que no hubo demasiado upset en la parte alta va a terminar siendo que no haya mucho movimiento, justamente. Indiana podría caer uno por su victoria sufrida, pero tampoco es que vos digas... A ver, Texas A&M sí, Alabama no sé, porque no es un rival demasiado en un buen momento como LSU, pero Texas A&M lo podría llegar a superar, quizás. Indiana tiene la ventaja de que ya tiene 10 victorias, Texas A&M todavía le faltan 3 partidos, es decir, tiene 9 victorias. Pero, y además eso, el único que perdió el top 10 es un BYU que perdió nada más contra Texas Tech. Puede llegar a salir de ahí hasta el top 15, me parece. Pero BYU si gana sus partidos va a terminar jugando la final de conferencia y va a terminar entrando a playoffs, me parece. Entonces puede ser un movimiento más de momento que de otra cosa. Y después sí que me interesa ver eso que marcabas de los equipos del Los grupo, ingresantes. sí, del grupo 5. James Madison nada más tiene una derrota en toda la temporada, viene invicto en el récord conferencial. Eh, Creo que ese es el principal motivo por el cual lo meten al ranking. Sobre todo es eso, teniendo en cuenta que los equipos de la American, algunos tienen 2 derrotas, a pesar de tener una derrota nada más en el récord conferencial. Eh, Empezando, bueno, South Florida, que igualmente tiene una derrota eh, su derrota es contra Miami, un Contra equipo Miami. rankeado, pero bueno, después tenés a Navy, tenés a Tulane, que también tienen derrotas contra fuera, Navy tiene Notre Dame, creo. Notre Dame, Eh, y Tulane tiene Duke, si no me equivoco. No, a Duke le ganó. Ya estoy buscando, pero... estoy Ole Miss, Ole justamente... Miss, All Miss, ahí está. paliza. Pero bueno, fueron 3 derrotas contra 3 rankeados, pero que igual juega, sobre todo teniendo en cuenta que eh, también el James Madison tiene la única derrota contra un equipo rankeado de otra conferencia como lo es Louisville. Eh, entonces, nada, ahí hay una paridad bastante grande y me parece que James Madison empieza a depender o tener en su mano el destino de si va a terminar compitiendo por un lugar en los playoffs. Depende un poco de ellos, sobre todo por que en la American muchos de ellos se van a sacar partidos entre sí. Entonces, ese irse sacando partidos puede terminar beneficiando a James Madison. Y después tenemos, que no aparece acá, pero los equipos de la Mountain West, que San Diego State tuvo 5 votos, UNLV tuvo 2 votos, y Boise State, si no me equivoco, no tuvo votos, pero son también equipos que aparecen ahí. San Diego State con la derrota contra Hawái lo termina bajando mucho. Era un equipo que se encaraba para ser un candidato la final a los playoffs y hasta su final de conferencia. Esta derrota contra Hawái deja un final muy abierto. Así que, nada, ahí en el grupo 5 se arma algo muy interesante. Y después, bueno, ya están para otra cosa la Conference USA, que igualmente tiene un buen equipo como Kenyon State, que viene 5-0 en récord conferencial. Y en la MAC, que todos los equipos tienen por lo menos 3 derrotas en su récord general y una derrota conferencial, 2 conferencias que no van a competir por entrar a playoff este año. Sí, que a pesar de los buenos equipos, digo, Ohio y Miami Ohio, de hecho el partido que jugaron fue entretenido, son dos buenos equipos, no pueden competir Sí, allí. un partido muy poco MAC en general. Sí, sí, de hecho sí. Y en la Sunbelt, James Madison tiene, para cerrar, hoy por hoy la final sería con Southern Miss. La realidad es que es un equipo más talentoso James Madison que USM, que no es para nada mal equipo, No, pero está en un muy buen año Southern Miss. Igualmente el otro me parece un poco mejor. sí, y hay un... El otro digo Troy, que es el otro que está ahí también. No sé si se enfrentan,
o ya se enfrentaron, no lo recuerdo, y me voy a fijar por las dudas, pero a mí... ¿Con James Madison No, o con con Troy. Southern Miss? Troy es la última semana. Troy Southern Miss es la última semana el partido, Ahí está. entonces eso es lo que va a definir, obviamente, si James Madison mantiene su récord, porque ahí también en la pelea está Coastal Carolina, que como no que también se enfrentan en la última semana, James Madison Sí. y Coastal Carolina, así Y que tiene Appalachian State, que siempre es difícil. sí, Y más tiene allá de Washington que State. Pero bueno, son Appalachian State, dos. Appalachian State está en un año para el Sí, olvido. complicado. Pero lo que tiene ventaja es que estos dos partidos son de local. Sí. Entonces, ahí puede llegar a sacar alguna ventaja. Bueno, estamos analizando conferencia USA simplemente por el hecho de que James Madison tiene una chance real de ir a playoffs. Porque si uno ve el American Puma, está para cualquiera, sinceramente. Porque hay seis, no, cinco equipos con una 5. derrota. Sí. Navy tiene récord de 5-1, después USF, Tulane, North Texas e East Carolina tienen récord de 4-1. Me sorprende East Carolina acá. Sí, Récord de Carolina, 6-3 lo en que general. pasa es que metió una muy buena racha estas últimas semanas, sobre todo. Sí, Victoria frente a Charlotte esta última semana contra Temple, Tulsa, 3 victorias seguidas bastante importantes, y esa única derrota contra Tulane, que en el récord conferencial. Después BYU, NC State, las otras derrotas, que no son para nada malos equipos, ni NC State ni BYU, sobre todo teniendo en cuenta que contra NC State fue nada más un touchdown de diferencia. Y en cuanto al calendario, te diría que es el que más fácil lo tiene. Memphis, Texas San Antonio y Florida Atlantic. Memphis, obviamente, equipo difícil Pero casi y sin chances de... que está, sí, que creo que lo dijimos hace un rato, está básicamente rezando por una caída. Y Florida Atlantic, que es más irregular. Texas San Antonio lo mismo. Texas San Antonio es difícil igual porque le ganó Tulane después de todo. O sea, se puede despertar en un buen día, pero eh, por lo menos ha mostrado que se puede levantar un buen día. ¿Qué le queda a USF? Que es el equipo de Nico Gramática, el equipo obviamente que le vamos a prestar un poco más atención en esta definición. La próxima semana los Bulls juegan ante Navy, duelo directo. Sí, Por pero hay que poner el asterisco de que Navy viene mal estas 2 semanas. Derrota contra North Texas y derrota contra Notre Dame, que fue paliza de Notre Dame. Entonces no llega en un buen momento Navy. Mm. Y después Y además a Navy, sí, que le ibas a decir, le queda Memphis. no, está UAB, después para South Florida y Rice. Bueno, son partidos más accesibles. Rice es un buen Sí, equipo, ojo. Pero bueno, UAB, sí, si South Florida pierde con UAB, no tiene ni que hablar de final de conferencia. Pero después Rice es un buen equipo. Por el lado de Navy, que es el que se le viene ahora a South Florida, llegan en momentos dispares. Vos dijiste el mal momento de Navy. South Florida, a pesar de la derrota con Memphis, fue una derrota que tuvo mucho más sabor a derrota porque South Florida creo que se sentía ganador en ese partido. Y por fuera de eso venía con una racha espectacular y ganándole a equipos a los cuales les tenía que ganar y ganarlos bien, digo. Además la ofensiva de South Florida es increíble. Anotaron más de 30 puntos en todos sus partidos. Menos ante Florida, que estaba rankeado en ese momento y es un rival de la SEC después de todo, y ante Miami, que fue la derrota contra el rankeado. Increíble, simplemente increíble. Lo de USF, que bueno, es uno de los candidatos. También está North Texas con Maker y sus partidos históricos por aire. Y este equipo de East Carolina que decíamos y Tulane. La ACC me habías dicho vos que estaba interesante sí, ese final. sí, la ACC que tiene Georgia Tech, Virginia, Pittsburgh, SMU y Duke con una derrota, después Louisville y Miami esperando ahí con 2 derrotas. Y digo esperando, porque todavía tienen chances, porque sobre todo se van a estar jugando muchos partidos entre ellos. Georgia Tech, por ejemplo, esto lo estaba revisando antes y ahora para decirlo, le va a quedar Boston College, un partido debería ser simple, pero Pittsburgh,
un equipo ahí con una derrota, después le queda Georgia que no es conferencial, entonces en ese sentido no debería preocupar respecto al récord conferencial. Pittsburgh por su parte quizás es el que más complicado calendario le queda porque primero bueno, tiene Notre Dame esta próxima semana, no cuenta para el conferencial, pero después le queda Georgia Tech, como antes lo mencioné, y Miami, que ahí Miami va a estar prestando atención, porque si Pittsburgh le gana a Georgia Tech quedaría con 2 derrotas, Pittsburgh tendría una derrota, y si Miami le gana, los 3 estarían con 2 derrotas, entonces me emparejaría respecto a esos. Y después obviamente es esperar otros resultados, y que sobre todo el tiebreak te beneficie, que no sé cuál es el tiebreak de 5 o 6 No, equipos, como puede terminar pasando, ¿no? en cada conferencia además cambia, no hay una unificación Pero yo no en recuerdo un esto. tiebreak de 5 equipos, por ejemplo, como puede pasar. Lo que digo, o sea, acá mencioné un escenario en donde Georgia Tech pierde 1, Pittsburgh pierde 1, Louisville y Miami, por ejemplo, ponele, ganan todos sus partidos, ahí ya hay 4 equipos con 2 derrotas, y vamos a suponer que SMU Que pierde tenés, contra Louisville también, porque dijimos antes que mantenían sí, su invicto, y ahí sumas otro equipo con 2 derrotas, SMU le y en queda. el limbo está Virginia también, en este limbo que Y Virginia creo que tiene un... se va a estar enfrentando a North Carolina, que debería ser una victoria para ellos. Perdón, porque ya tantos equipos me estoy mareando. No, Duke me dijiste. A Duke y a Virginia Tech. Tiene Virginia. Tiene Virginia. O sea, Claro, Duke, y Duke tiene Virginia, o sea, ahí va a haber una derrota más, pero después va a sí. tener North Carolina, jugando en North Carolina, que es un equipo que, más allá de un mal año, se ha quedado muy cerca de varias victorias y puede llegar a buscar una victoria en esta rivalidad. Y después Wake Forest, que está bien, más allá de que Duke juega de local, Wake Forest ya le hemos visto arruinar fiestas a otros equipos. Entonces, Sí, y un plus para mucha. North Carolina buscando jugar Bowl en el primer año de Bill Belichick. Tienen récord de 4-5. El Bowl está Exacto, más que accesible para ellos. exacto, exacto. No, no, Entonces, no más que accesible, pero bueno, tienen que ganar y pueden buscar victorias. entonces hay una paridad bastante grande, son calendarios que chocan mucho entre ellos. Y así todo, por ejemplo, ni Miami ni Louisville tienen un calendario fácil. Louisville va contra Clemson, después va contra SMU. Miami va contra North Carolina State, que viene de sacarle el invicto a Georgia Tech. Y después Virginia Tech y Pittsburgh. No son rivales para nada fáciles. Más allá de que Virginia Tech, lo que digo, no está en un buen año. Pittsburgh y NC State son 2 equipos que por ofensiva y por defensiva te pueden ganar partidos, lo han hecho esta temporada ganándole partidos arranqueados. Entonces, es un final más que abierto este. Y hay que empezar a leer la letra chica de los tiebreak porque me parece, y me sorprendería que nada más lleguen 2 equipos con el mismo récord a la final. Yo creo que va a ser un tiebreak de 3 o 4 equipos este. Por la paridad que está mostrando la ICC únicamente. Sí, Después estaba hablamos si es paridad, revisando. después sí hablamos si es paridad para arriba o para abajo. Otro No, tema otro tema a eso debatir es de la otra cosa. ICC. Sí, hay buenos equipos. Igual. Eso es lo que me sorprende. Lo que tiene la ICC es que yo no veo una situación donde hay un clasificado a playoffs fuera del campeón de conferencia. Y Tiene que irle muy era bien de Georgia ahora en Tech. más a Virginia y a Georgia Tech. Tiene que Era, irle muy bien a ambos. mm, Si no, va a estar muy difícil. Y particularmente en el caso de Virginia, porque suponiendo que a Georgia Tech le va muy bien, estamos hablando del campeón conferencial, probablemente. Entonces ya tiene el vida sí, automático. Con la derrota de Virginia ante Wake Forest, me parece que esas son las chances que se eliminan completamente, porque estás hablando de un equipo que llega a las 2 derrotas. Pittsburgh se puede llegar a meter ahí, tal vez. Louisville, Miami más que Louisville diría, tal vez, pero necesitan mucho de derrotas de arriba, de otros equipos fuertes de derrotas de arriba, que además va a haber varios enfrentamientos interesantes en la última semana. No veo alguna que otra. A ver, en la Big 12 es Texas Tech, BYU o Cincinnati. sí, que Eh,
Bueno, está Houston, está Utah también con Sí, dos, pero pero bueno. igual ya tiene dos. Yo me atrevería a decir esos tres. Texas Tech nada más le quedan dos partidos. Buena señal y son dos partidos contra rivales más bien flojos esta temporada. La victoria contra BYU le dio mucho aire eh, a Texas Tech y ya casi que le da el boleto a la final. Texas Tech le queda un rival con récord de 4-5 como UCF y un rival con récord de 4-6 como West Virginia. Me sorprendería que no lleguen a la final de conferencia. Y por el otro lado, Cincinnati y BYU se van a estar sacando los dientes en esa final que van a tener casi dentro de 2 semanas, porque se van a estar enfrentando en la cancha de Cincinnati. Seguramente sea un partido de primetime, porque si ni Cincinnati tropieza con Arizona o BYU tropieza con TCU la próxima semana, los dos van a llegar con una derrota y siendo los principales candidatos a llegar como el otro finalista de la Big Ten. Creo que un panorama un poquito más cierto este. Sí, 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 tan solo tres equipos. Bueno, Big Ten ni me detengo, Conferenciosa ya más o menos lo dijimos, la MAC ya más o menos lo dijimos. La Mountain West, para simplificarlo, San Diego State con 4-1, Boise State con 4-1 y Hawaii con 4-2 son los equipos que están dentro. San Diego State, lo hablábamos Puma, un equipo que se arruinó la chance de playoffs, básicamente, con la derrota ante Hawái. Un equipo con mucha candidatura, además, que si no tuviese esa derrota, de hecho, estaríamos hablando de un equipo que ya estaría rankeado. Probablemente hubiese sido el único equipo del grupo Fabi en el primer ranking, porque tenía ese potencial, pero no le dio. Y bueno, Boise y Hawái medio que luchándose ese puesto. San Diego, no digo que lo tiene amarrado, pero sí es el que tiene No, el calendario un poco acá más. sí, pero hay un asterisco que es el partido entre ellos la semana que viene. Uno de los dos va a tener dos Ok, derrotas. Y ahí es donde equipos como Hawái están relamiendo. esperando, relamiendo porque Hawái le ganó. Hay que decir, a ver, es algo, pero clave, leyendo acá la estadística, San Diego State en puntos en contra rivales conferenciales tiene 79. Solamente le hicieron 79 puntos en estos 5 partidos. Y 38 de esos 76 son de un mismo equipo que Hawái. Entonces es cosa seria dentro de la Mountain West este equipo de Hawái. Y que espera que si Boise State gana su partido, Hawái pasa a depender, si no me equivoco, de ellos porque el tiebreak lo tienen a favor. No solamente contra San Diego State, sino contra los otros rivales. Y Eh, además al otro competidor le deberían ganar, que UNLV también está ahí merodeando. Bueno, Hawái exacto. juega con UNLV. Exacto. Entonces, todavía es un panorama abierto. Muchos de ellos se enfrentan, Boise State y San Diego State, UNLV contra Hawaii. New Mexico también está con algunas chances. Entonces, también es un final abierto, más allá de que nada más hoy en día vemos a dos equipos con una derrota. San Diego State se hubiese casi amarrado un boleto a la final de la Mountain West. La derrota deja un final muy abierto en la conferencia. Y para cerrar la SEC, hoy tiene a Texas A&M y Alabama. Difícil ver algún tipo de movimiento acá, que quiero ver qué le queda a cada uno. Sí, más que nada, creo Eh, que Alabama ya casi que amarró su lugar. Una derrota contra Auburn o contra Oklahoma. Obviamente, si son dos derrotas lo deja fuera, pero una derrota nada más creo que lo mantiene adentro porque tienen los tiebreaks a favor. Y acá es lo mismo que decíamos antes. Hoy en día hay tres equipos con una derrota nada más: Georgia, Ole Miss y Texas. Texas y Texas A&M se van a enfrentar la última semana, por ejemplo. Hay que ver cómo es ese tiebreak. No, lo que digo, no sé cómo se define un tiebreak de 4 o 5 equipos y lo que vos decías, Agus, el tema de que cada conferencia es distinto, entonces ahí hay que ver cómo lo iría a definir. ¿Hay chances de que haya un quintuple empate? Sí, las hay, sobre todo porque los calendarios de Georgia y Ole Miss no son complicados. Y Alabama y Texas A&M sí tienen rivales serios, como lo es Oklahoma. no, Para Alabama Alabama tiene Oklahoma la semana que viene y cierra con el Iron Bowl como todos los sí, años. sí, sí, obviamente. Puede Que ser un partido Auburn está en un trampa. año Sí, que es un sí, sí. equipo molestísimo. Sí, sí, No, no, sí. no te gusta enfrentar a Auburn. En el lado de Texas A&M yo lo veo más accesible. South Carolina
se ha caído, sinceramente. Sanford es un rival donde deberías tener a Sí, tus igual no, backups es en el rival, tercer no es cuarto. rival conferencial tampoco. Sí, pero para descansarlos y jugar ante Texas, que Exacto. es en Austin. Eso creo que es la gran ventaja que tienen los Longhorns. Y decir, bueno, si llego con chances a la última jornada, defino mi cancha. Tengo ese mano a mano en mi cancha. Y la vuelta de esta rivalidad es exactamente por qué hace que sea interesante que este partido ahora sea conferencial. El retorno de este partido de manera conferencial lo hace increíble. Porque podrían estar definiéndose un lugar en la final de la conferencia, Mm. tranquilamente. Sí, yo hablé de quinto empate, pero me he olvidado de un partido como es el de Texas-Georgia. Entonces va a ser como mínimo un cuádruple empate. Perdón, como máximo un cuádruple empate entre Ah, claro, Texas Texas A&M, juega con Georgia. Alabama, Georgia o Texas y Ole Miss. Puede llegar a ser esos. Ole Miss sí le queda un calendario más fácil, más accesible, porque va contra Florida y Mississippi State, dos equipos que combinan 3 victorias en la conferencia y te diría, sí, también muy pocas, 8 victorias en general. Pero Ole Miss debería ganar los 2 partidos que le quedan, terminar siendo un equipo con una derrota. Y lo que decíamos antes, Texas A&M y Alabama pueden perder alguno de los 2 partidos conferenciales que le queda. Entonces hay que seguir la SEC y ver cómo es la definición de esos triples o cuádruples igualdad en récords, que es algo que todavía puede suceder. Bueno, más completo imposible, Puma. Hablamos de la fecha, ¿qué pasó? Hablamos de los rankings y hablamos de cómo se vienen las finales de cada una de estas conferencias que integran el FBS. Agradecerte por haber estado este rato en Red Shirt Podcast y seguramente nos vamos a encontrar la próxima, Pumita. Abrazo grande y bueno, muchas gracias. Bueno, un placer siempre estar acá y bueno, nos veremos la semana que viene para ver algunas definiciones de estas conferencias que como decimos, estas 3 semanas son clave, sin lugar a dudas, porque hay finales abiertos en muchas conferencias como cuando vimos hablando y sobre todo pensando en playoff, atentos al martes a estar al ranking, más allá de que no es todavía definitorio, pero más o menos para empezar a ver cómo se mueve, sobre todo BYU y algunos que los que entran del grupo 5 al top 25. El Pomita Ramallo estuvo conmigo, mi nombre es Agustín Espósito. Esto ha sido un nuevo programa de Red Shield Podcast que como siempre vas a poder encontrar tanto en Spotify como en iVoox como también en nuestro canal de YouTube que es Nouja del OK. De la misma manera nos encontrás en TikTok y en Twitch y además estamos en Twitter y en Instagram como @NFL NoHuddle. Este programa fue traído a ustedes gracias a la gente amiga de Magic.Travelers. Si estás pensando en viajar a los Estados Unidos y querés disfrutar un partido del college football, porque también les podés pedir eso, hablales a ellos, @Magic.Travelers. En Instagram les escribís de nuestra parte y accedes a descuentos exclusivos en tu paquete de viajes para poder disfrutar del mejor fútbol americano del planeta. Mi nombre es Agustín Espósito, ha sido un placer estar con todos ustedes. Nos encontramos la próxima en otro episodio de esto que es Red Shirt Podcast. Un abrazo grande para todos. Chau, chau.